Encantada. Gracias por venir a Barcelona. Un gusto, ¿no? Igual. Encantado de conocerte. Igual. Ahora, te quería preguntar un poco cómo son tus inicios en esta profesión. ¿Vienes de una familia De médico. de médicos o...? No, la verdad es que no. Bueno, un tío abuelo era médico y su familia, luego hubieron ginecólogos, pero la verdad es que mis dos abuelos, o sea, de las dos familias eran empresarios, o sea, nada que ver con la medicina. Y pensé que también separarme un poco de la empresa familiar y hacer una profesión liberal, buscaba algo de la que yo pudiese por antes ser un poquito más independiente, pues que me atraía. Y luego aparte, pues siempre desde pequeña que quería o estudiar biología o hacer cosas relacionadas con la ciencia y pues la medicina al final fue un buen encaje, ¿no? Y luego llegó un día que me di cuenta que había otro tipo de médicos, que no solo habían los médicos que trataban la sangre, que se podían hacer otro tipo de medicina, o sea, que la medicina te abría las puertas para ayudar, que yo creo que sí era pues algo que yo llevaba dentro. Yo necesitaba pensar que cuando me fuese a este mundo habría cambiado el mundo a mejor. ¿Y eso también te dirigía hacia tu especialización, hacia la búsqueda de qué elemento podía ser más interesante? Yo creo que me encantan los desafíos, los retos y el cerebro me parece mágico y me parecía exacto. También lo más científico, yo comentaba que la ciencia y la biología ya me gustaban un poco, entonces hacer esta faceta de médico investigadora, que es la que he acabado haciendo, yo creo que sí que la llevaba un poquito ya dentro, que quería un poco descubrir cosas. Y lo más desconocido es nuestro cerebro, que genera una personalidad, una conducta, es nuestra esencia. Y además entender que a lo mejor eso es química y qué parte, ¿no? Y todo esto es un poco misterios, es la atracción por lo desconocido y el reto. Y el reto, digamos, de empezar a dirigirte hacia el dolor, digamos, del cerebro, el dolor de cabeza. ¿Cómo fue un poco la historia? Pues empiezas en neurología, empiezas a descubrir que hay muchas súper especialidades y todo te gusta, ¿eh? O sea, yo me hubiera podido dedicar a todo, no es que realmente viese que una cosa me gustaba más que la otra. Sí que rápidamente, porque en neurología hay dos grandes facetas, que hay neurólogos que se dedican al cerebro y otros que se dedican a lo que llamamos el sistema nervioso periférico. Y yo sí que siempre me sentí muy atraída por entender esta caja un poco mágica, ¿no? que me parecía más compleja. Empecé la residencia, estudié en el Hospital Clínic, en la Universidad de Barcelona, entonces sí que me fui dando cuenta y probablemente tiene que ver algo con mi forma, mi personalidad. Yo quiero abrir camino y hacer algo diferente. Y dentro de las cosas que vi es que había un área en concreto donde los pacientes te daban las gracias, pero que no acabábamos de poder saber qué estaba pasando, o sea, llegar a este nivel molecular y entender por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando. Y abrir, ya digo que no tengo como miedo de ser la primera que va a abrir un campo que casi no se hacía nada. Y esto era la migraña, ¿no? Y entonces volví un poco aquí al Vallebrón a acabar la residencia y durante el último año pedí la beca a la Caixa. Y me permitió pues, irme a preparar científicamente para poder liderar, ¿no? proyectos de investigación que intentaran descubrir qué es lo que estaba pasando en el cerebro de las personas que tenían migraña. Sí, ¿En qué momento estáis de desarrollo del proyecto de tu...? Nosotros ahora tenemos un centro que es un poco lo que dije que haría, que es bastante multidisciplinar. Intentamos que sea, si quieres para una palabra, holístico, que al final es intentar comprender la migraña desde todos los puntos de vista. Y estoy contenta porque estamos haciendo lo que tocaba, que es también aquí tener en España pues, modelos preclínicos de migraña. Entonces tenemos este aspecto. Luego tenemos todo el aspecto que nosotros llamamos en medicina o en investigación translacional. Significa desde el ser humano estudio trozos, ¿no? Ya sea hacemos neuroimagen, hacemos estudios moleculares y vamos entendiendo pues, piezas de este puzzle y luego tenemos toda la parte clínica, que es la parte más terapéutica, más de entender pues, si un fármaco no funciona y demás. Cuando te entrevistaste para la ayuda de la Caixa, dicen que ya dijiste que uno de tus sueños pasaba por Sí. crear una unidad de esto. ¿Lo tenías en ese momento tan claro? ¿Te acuerdas de ese...? Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque cuando hice la residencia la neurología estaba empezando un poquito a despegar. Empezábamos a tener ciertos tratamientos y fármacos, pero un poquito poca cosa. Pero sí que veía que la manera de poder hacer ciencia y medicina de manera excelente, o sea, llegar a la excelencia, pasaba por una súper especialización en la que pudiésemos
unir conocimiento diverso, o sea, un poco multidisciplinar, tanto de la ciencia, biólogos, físicos, hoy en día pues informáticos, y luego pues por supuesto médicos, pero no solo neurólogos incluso. Y yo entendía que si quería dar un paso diferencial, la única manera era crear una unidad multidisciplinar, que el médico solo, él solo contigo mismo, atendiendo un paciente tras otro, no acababa generando el impacto que yo me había propuesto casi desde pequeña tener. ¿Es una beca difícil? O sea, es una beca que te que exige, digamos, para presentarla, te exige hacer algún tipo, aparte de, obviamente, de presentarte. A mí me quedaba claro que para poder, como te comentaba, pues desarrollarme profesionalmente tenía que convertirme en científica y que eso pasaba en aquel momento sí o sí, prácticamente casi no tenías opción que no irte a Estados Unidos. Y entonces, claro, financiar esto no es fácil. Y yo desde muy joven, o sea, yo te puedo decir que ya durante la carrera pensé yo un día pediré la beca a la Caixa, porque sabía que era casi prácticamente, siendo español, la única opción, o hay muy pocas que sea una beca tan generosa que te permita realmente estar tiempo suficiente para formarte fuera. Y si alguien ahora te viniera, digamos, y te dijera, oye, ¿qué consejo me darías, digamos, para hacerme o acercarme a la posibilidad de pedirla o solicitar la beca? ¿Cuál sería tu clave? ¿Ya te ha pasado? Sí, ya me ha pasado alguna vez. O sea, es que lo primero que yo les digo es, a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Realmente por qué vas a pedir la beca? ¿Qué proyecto? ¿No? Un poco, ¿con qué motivación personal y no personal? Siempre tiene que haber un aspecto social. La Caixa valora mucho que el proyecto tenga luego un impacto en la sociedad. Y si todos esos ingredientes un poco están y lo ven muy claro y saben por qué y demás, pues yo creo que ya están en el camino adecuado. Y luego sí que el punto de la redacción, escribir ayudas a la investigación en general, supone también ser un poco escritor. Es un lenguaje y es una tipología de escritura muy concreta, pero que al final la tienes que dominar. Tienes que dar a leer tu redacción a varias personas que te den feedback y luego explícame tu proyecto en un minuto. O sea, yo tengo que entender realmente lo que vas a hacer, tengo que ver que estás convencido, que estás motivado y que todo tu entorno también te está apoyando para que tú vayas. Y luego es una beca que yo no conozco, pero que tiene, digamos, un cierto ámbito también colectivo, o sea, que os conocéis, ¿no? Algunos de los... Yo siempre digo que eres becario para siempre. Lo que hace la Caixa casi es apadrinar, o sea, no te da una beca y ya está, sino que gracias al programa de becas te sientes que eres parte de esta comunidad que en el fondo, a mí además en concreto, de manera tangible e intangible, siempre notas su presencia. Entonces, siempre está muy presente en la Caixa porque sigue siendo una institución pues, que financia proyectos de investigación, que está pendiente un poco casi de que te desarrolles y si no siempre está para escucharte. Es decir, yo muchas veces, o sea, en algunos proyectos, luego desarrollamos aquí en Vallebrón un centro ya final, ¿no? Un poco de migraña, y la Caixa estuvo ya también para apoyarme, para escucharme. Tener como el carnet de becario es un paso de entrada al que te facilita algo, el contacto, de la importancia que tiene esta institución a nivel de lo que es la fundación para todo el desarrollo que se está creando a nivel de la ciencia en España.